y por el viento, un viento fuerte, donde ellos tuvieron miedo. Y dice el versículo 25, mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús los habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice que el Señor en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino hacia ellos, dice la palabra de Dios. Jesús, cuando ellos sentían que ya no, ese miedo, ya sentían que ya no tenían esperanza, pero Jesús vino hacia ellos andando sobre el mar. Jesús venía sobre el mar. Jesús no venía azotado, Jesús no venía ni arrastrándose, Jesús venía andando sobre el mar. Y los discípulos, ¿qué dijeron ellos? Viéndolo andar sobre el mar, ellos vieron a alguien que venía sobre el mar. Y ellos dijeron con miedo, es un fantasma. Como vieron, él venía sobre el agua, andando, venía tranquilamente, venía Jesús sobre el agua. Y ellos nunca se imaginaron quién venía por ellos. Ellos con voces de miedo dijeron, es un fantasma. Con voces de miedo, no se imaginaron que venía alguien por ellos a rescatarlos, a salvarlos. Nunca se imaginaron, mis amados hermanos, que era Jesús. Y Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús es tan bueno, es tan maravilloso. En el momento les dijo, tened ánimo, yo soy, no temas. Y el Señor así te dice en esta hora de la mañana, quizás tú estás pasando por ese tormento, por esos problemas, sientes tu matrimonio fracasar, sientes que tus hijos ya no pueden salir de ese vicio, tu esposo. Te sientes azotada, azotado, pero el Señor te dice en esta mañana, tened ánimo. Yo soy, no temas, dice el Señor en esta hora de la mañana. Te dice, tened ánimo. No temas, no tengas miedo del proceso que tú estás pasando, no temas. Que no se entre ese miedo en ti, el Señor ahí está contigo. Dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nos damos cuenta acá en la palabra de Dios, hermanos, que Pedro se subió en la barca, pero cuando empezó el viento, él tuvo miedo. Él tuvo ese miedo. Él se asustó. Él tuvo un gran miedo.
se le metió en la mente que Jesús estaba ahí. Él no se imaginó, pues me voy a ir en el nombre de Jesús, voy a subir en la barca, no me va a pasar nada. Pero él se asustó, él se le entró ese miedo porque sintió que la barca, él sintió que allí se iba a morir. Pero Jesús le dice más adelante: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro dudó. Pedro dudó, él estuvo dudando en ese momento. Pero él con voces decía, a través del miedo que él tenía, con voces le decía: Señor, sálvame. Con ese miedo, Pedro se asustó. Decía: Señor, sálvame, pero con ese gran miedo. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces los que estaban allí en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pues mis amados hermanos, si nosotros nos damos cuenta en nuestras vidas, cuando llega un proceso, lo que primero hacemos como hizo Pedro, se nos entra la duda. Se nos entra esa duda, eso es lo primero, lo negativo que se entra en nosotros. Ese es lo primero que hacemos. No nos ponemos a pensar en el momento de pruebas, en los momentos que nosotros nos sentimos azotados por el problema. Ya sentimos que los problemas nos arrastran, ya sentimos que la vida para nosotros allí se iba a acabar, como hicieron los discípulos. Ellos sintieron ese miedo que ya no tenían salida, pero Jesús vino hacia ellos y los vino. Llegó a salvarlos. Y el Señor así va a ser contigo, hermana, hermano. El Señor va a llegar a ti, a salvarte. El Señor va a llegar contigo, no dudas. Que no dudes, como lo hizo Pedro dudando. Cuando nosotros tenemos duda, dudamos que tenemos un Dios grande y poderoso. Dudamos. Aún entra esa duda en nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? No nos ponemos a meditar en esos momentos de lucha, que el Señor lo puede hacer todo. El Señor llega en los últimos momentos cuando tú sientes ya todo está acabado para ti. El Señor llega allí hacia ti, como lo hizo Pedro. Como lo hizo en la vida de Pedro, llegó, lo salvó a los discípulos. Y Él así va a ser con nosotros, mis amados hermanos. Él se va a acercar hacia nosotros, a ayudarnos. En mi vida el Señor se ha acercado, ha llegado delante de mí a rescatarme de muchas cosas. El Señor ha llegado hacia mí cuando yo sentía que ya no podía más. Cuando yo sentía morirme, el Señor allí me rescató. El Señor de ahí me levantó. De ahí nos levanta el Señor. Cuando uno siente ahí está llorando y llorando por los problemas. Llorando por muchas dificultades.
Pero el Señor es grande, mis amados hermanos, que tengámoslo en la mente, que lo llevemos en la mente, que el Señor, Él nunca nos va a dejar. Él no es hombre para fallarte, no es mujer para fallarte. El ser humano te puede decir, te puede prometer muchas cosas. Un esposo te puede prometer, un novio te puede prometer, te voy a amar, te voy a respetar todos los días de mi vida. Pero llegando el momento donde está esa palabra de esta persona, de este ser humano, se le olvida esas promesas. Pero el Señor, Él promete y cumple en tu vida, hermana, hermano. Dice en San Juan, en su capítulo 16 y su versículo 33. Estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, estas cosas yo los he hablado, Él los ha hablado, mis amados hermanos. No es que lo hemos escuchado por ahí, Él los ha hablado estas cosas, los he hablado, para que en mí tengáis paz. Solo en Él puedes encontrar esa paz. Así lo dice la palabra de Dios, así lo habló Él. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Aquí en el mundo podemos tener muchos problemas, muchas dificultades, muchos procesos. Pero dice, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Él venció muchas cosas. Por eso dice, si yo lo hice, por eso confiad en mí. Él está pidiendo, Él lo dice en la palabra, que nosotros confiamos en Él. Confiamos en Él, porque ¿qué hacemos ahorita en vez de que confiamos en el Señor? ¿Qué es lo que hace el mundo ahorita? Corren para ir a buscar al ser humano. A ver qué dice tal sierva, que me va a hablar ahorita. A ver qué dice el siervo, qué me va a decir. No, ¿por qué tú no le hablas? No confías en el Señor. ¿Por qué no le dices, Padre, aquí estoy? Mire lo que estoy padeciendo, mire lo que estoy pasando. Señor, ya no encuentro salida. Él te va a dar la salida. Él no te está diciendo, confía al hermano Juan, confía a la hermana María, confía a tal hermana. No, aquí dice la palabra de Dios, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Confiad en el Señor. Tú no pones tu confianza en mí, no pones la confianza en mí. Yo soy ser humano, yo puedo fallar. Pero el que no falla es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. A mí, en mi vida, Él no me ha fallado. En ningún momento me ha fallado el Señor. No me ha fallado el Padre. Él me sacó en los momentos de procesos. Yo sentía ya que mi vida se iba a acabar para mí. Yo sentía que para mí ya no había vida. ¿Cuántas veces en medio de los procesos yo le dije, Señor, ya no puedo más? Porque los procesos
eran grandes, unos procesos que ya no, yo sentía que ya no, que sentía ya no tener fuerza. Yo decía, Señor, ya no puedo más. Le dije, Padre, como dijo Pedro, Jesús, Señor, sálvame. Porque tú no le dices al Señor, cuando hizo Pedro, ya sentía que ya no podía más. Pedro sintió ese miedo, quizás tú estás pasando por eso en estos momentos. ¿Por qué no le dices, Señor, sálvame? Señor, socórrame. Él te va a salvar de lo que tú estás pasando. Él te va a sacar de ese vicio. Él te va a sacar de esos problemas. Él va a buscar la salida para ti, pero solamente confiad en el Señor. Él lo dice, confiad en mí. Que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Que nuestra confianza en Él, mis amados hermanos, que solamente la confianza en Él. Aprenda a doblar rodillas, aprenda a hablar con el Señor. Aprendo a hacerlo tú, hazlo tú. El Señor quiere escuchar que tú le hablas. El Señor quiere escuchar cómo te expresas delante de Él. El Señor quiere escucharte. Quiere escuchar la voz de su hija, la voz de su hijo. El Señor, eso es lo que Él quiere. Quizás nosotros sí podemos ayudarte, es en oración, apoyarte. Nos unimos contigo con tu petición, pero es ayudarte nada más. Pero el que hace toda la obra perfecta es el Señor de señores. Es el Señor. El Señor solo usa nuestras vidas, somos instrumentos de Él. Pero el que hace grandes maravillas es el Señor. Es el Señor, lo hace todo. Una ocasión le decía yo a una hermana, me decía, hermana, esto estoy pasando, esto, hermana, yo ya no puedo más. Y yo le digo, ¿y qué es lo que ha hecho, hermana? Pues hermana, pues yo he puesto la confianza en el Señor. ¿En qué forma le ha puesto la confianza en el Señor? Pues yo he ido con tal hermana, dice que hay un siervo, es muy bonito, es un siervo usado por Dios. Me fui con otra hermana, pues me dicen muchas cosas. Me dieron unas profecías y el otro me dijo otras cosas. Dice que el otro, al fin de tanto, la hermana estaba más atormentada. Y yo le dije, hermana, ¿qué está pasando? Ahí lo atormentaron por completo, le dieron una profecía, le dieron otro, y le dieron otro. Y yo le dije, no, hermana, usted ya habló con el Señor. Y usted ya dobló rodillas. ¿Cuándo se ha puesto a platicar con el Señor? Y yo le abría la palabra de Dios y le daba este versículo. Y les decía, lee este versículo. Y yo le dije, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. El Señor nos está diciendo aquí, confía ya y después venís conmigo, no. Y la hermana al fin de tanto aprendió la lección, aprendió. Llorando llegaba conmigo en casa y me decía, hermana, ayúdame, hermana, ya no puedo más. Ya no, hermana, ya no tengo salida de mi problema, ya me encerré sola en mi problema. Hermana, me dijeron aquí, dice que tengo una enfermedad incurable. Hermana, dice que mi negocio, dice que va a fracasar. Y yo le dije, hermana, eso pasa porque usted no pone la confianza en el Señor. Eso pasa porque usted agarra
tiene que contarle al Señor qué es lo que está pasando. Usted le tiene que hablar en las madrugadas, no importa el horario, usted tiene que hablar con el Señor. Y la hermana lo empezó a hacer. Y la hermana tiene razón, hermana, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y cuando yo le hablaba, le decía, hermana, no haga eso, no, ay, no. No, decía, ay, no, hermana, es que dice que esta hermana lo puede todo. Dice que el Señor lo usa. Dice que cuando llegó un día, cuando la atormentaron, cuando le dijeron unas cosas que ella misma se asustó. Y ella misma llegó atormentada y me decía, hermana, ¿qué voy a hacer? Yo ya le dije lo que tiene que hacer. Y yo le decía, confiad en mí, dice el Padre, confiad en mí. Uno tiene que tener esa confianza en el Señor. Y la hermana Dios empezó a obrar en su vida y me dice, hermana, testifícalo, hermana, lo que Dios ha hecho en mi vida. Testifícalo, hermana, lo que Dios ha hecho conmigo. Dios ha levantado mi negocio. Cuando sentía que mi negocio ya iba a fracasar, sentía que el negocio ya estaba en fracaso. Son las mentalidades de uno. Tenía sueño, la hermana se iba a contar, se iba con un montón de siervos. Y le decían, fíjese que soñé que tu negocio fracasó, que tu negocio se vino para abajo. Y la hermana llorando, hermana, ¿qué voy a hacer? Hermana, pusieron otro negocio al lado mío, otro enfrente. Lo mismo que yo vendo, hermana, lo mismo. La hermana lloraba, ¿qué voy a hacer, hermana, con mi negocio? Mi negocio, ya no vendo nada al día, ya no vendo nada. Hermana, ¿qué voy a hacer? La hermana lloraba amargamente. Hermana, yo no tengo un esposo. Hermana, yo no tengo mis hijos, hermana, que mantener. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, hermana? Necesito mantener a mi familia. ¿Qué voy a hacer? Se levantó mi familia contra mí. Mi esposo me abandonó. ¿Qué voy a hacer, hermana? La única solución era mi negocio. De mi negocio dependía, hermana. ¿Qué voy a hacer? Todos los que venían acá conmigo a comprar, agarraron en otro lado, ya no, hermana. Y yo le decía, oremos, hermana, pero de verdad, usted tiene que perdonar a las personas. Usted tiene que hacerlo. A ella se le entró esa duda, como Pedro se le entró esa duda, que su negocio ya estaba en fracaso. Se le entró esa duda. Y dice ella, sí, hermana, tiene razón, lo voy a hacer, no sé, dígame qué voy a hacer. Ponle rodillas, habla con el Señor, hable. Así como usted está hablando conmigo, así tiene que expresarse delante del Señor. Hable, ahí podemos confesar todo, ahí podemos decirle lo que uno no debe saber. Ahí uno tiene que hablar con el Señor. Y yo le digo, hermanas, usted mira a estas personas allí, los dueños de este negocio,
negocio. Ahora todos le preguntan, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Dónde fuiste? Dime, ¿a dónde fuiste? Y yo le dije, cuando te van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Por qué tu negocio se levantó otra vez más? Dile, mi Padre, el Señor de señores, hizo la obra. Eso no va a decir, tal hermana me ayudó, la hermana Lidia me ayudó en oración. No, usted no tiene que decir nada. Solo diga que el Señor de señores abrió puertas. El Señor me levantó de mis procesos. El Señor me sacó donde yo estaba. Eso tiene que testificar la gloria de Dios, le decía yo a la hermana, y gracias a Dios que ella ha visto la mano de Dios. Ella ha visto las maravillas del Señor en diferentes formas. Así como enfermedad, Dios ha sanado la vida de ella, la vida de sus hijos. Dios ha obrado, pero tú tienes que poner la confianza y que no haya duda como lo hizo Pedro. El Señor le decía, ¿por qué dudaste? Y le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes, hermana, no dudes, hermano. Estás pidiendo por un trabajo. Dígale, háblale al Señor, Señor, necesito un trabajo. Necesito, Dios, tú conoces que yo mantengo a mi familia, Dios. Tú conoces mis necesidades. Señor, provee un trabajo y el Señor te va a proveer ese trabajo, hermano, hermana. El Señor lo hace todo. El Señor lo hace todo. Estás pasando por una enfermedad incurable. Quizás los médicos te han dicho, no te vas a curar. No te vas a curar. Una hermana testificaba, hermana, dice, Dios, yo no me canso de servirle a Dios, hermana. De verdad, aunque cansada, hermana, yo me voy a buscar de Dios porque Dios me curó de cáncer. Hermana, yo no tengo cómo pagarle al Señor. El Señor me sanó de cáncer. Para los doctores, el cáncer, para uno como ser humano, hemos escuchado que el cáncer es incurable. Pero la hermana fue curada por el Señor de señores, el doctor de doctores. La hermana fue sanada. Mire, hermana, mire, hermanos, lo que Dios hace. Hemos visto la mano de Dios en diferentes formas. Por eso nosotros, si hemos abierto estas programas, es para animarte. No es para botarte, es para animarte que tú sigues hacia adelante, para que tú te levantes en medio de los procesos. Ese es nuestro anhelo. Y ustedes pongan la confianza en el Señor. Hermana, si tú estás pasando por problemas, si tú estás atravesando problemas en el matrimonio, quizás solo pleito estás pasando en tu hogar. Imagino que tú lloras en medio de los problemas, en medio de los procesos. Hermano, quizás problema en el hogar. ¿Por qué no pones este varón en las manos del Señor? ¿Por qué no lo pones en las manos de Él?
este varón no conocía de Dios. No conocía de Dios. Me decía, no te vas. No te vas, peor son horas de la noche, saber dónde vas, con quién fuiste. Porque él no pensaba por el alcohol. Pero yo clamaba al Señor, le decía, yo me iba a escondidas de él, me salía a escondidas, doblaba rodillas escondidas, me iba a la iglesia aunque él no quería, aunque llegaba me iba a regañar, pero yo me iba. ¿Y qué es lo que hacía? Yo hice como hizo Ana. Buscaba el altar y le decía, Señor, pongo tu hijo en tus manos, Señor. Señor, lo pongo en tus manos, Padre, haz lo que tienes que hacer en la vida de él. Yo sé que tú me vas a ayudar, Padre, ayúdame. Yo puse en el altar, le decía, Señor, aquí está la vida de mi esposo. Le decía, Señor, yo no puedo hacer nada, pero yo sé que tú has hecho grandes obras y milagros. Tu palabra lo dice, Señor, que tú cambias al ser humano. Le decía, Señor, aquí está, lo dejo en tu altar. Y el Señor empezó a orar, hermano. Dios empezó a transformar a este varón. Yo cuando miré, yo me quedé sin palabras cuando él se levantó, pues se levantó y empezó en la iglesia a cantar, empezó a sacar su volumen, sacó otro volumen. Lo que el Señor hace. Yo dije, Dios, no tengo palabras como agradecer. El Señor lo transformó. Lo que él se quedaba tirado en la calle ahorita, ya anda con sangre. ¿Quién lo hizo todo? El Señor lo hizo todo. Porque no voy a decir, ay, yo lo ayudé. No, yo solo clamé, yo solo hablé con el Señor lo transformó, el Señor escuchó mi oración. Y todos me hacen la pregunta ahorita, hermana, ¿cómo cambió, verdad? Sí, hermana, gracias a Dios. ¿Cómo cambió, hermana? Todo lo que Dios hizo, hermana, obró en la vida de su esposo. Yo no me avergüenzo. Porque estas son obras del Señor que ha hecho en la vida de él, en mi vida, en la vida de mis hijos. Y yo lo que quiero, que Dios obre en otros matrimonios. No te rindas, hermano. Hermana, no te rindas. Sigue clamando. Quita esas dudas en ti. Arranque todo. Échalo fuera de tu vida. Toda duda, lo que has tomado, son dudas y nosotros dudamos. Yo nunca dudé, hermanos. Yo dije, no, yo sé que va a cambiar. Yo sé que va a cambiar. Lo va a cambiar. El Señor lo puede hacer todo. Y no perdí la esperanza. Y el Señor ha hecho obras y milagros. Dios me ha sanado. Dios me ha sanado, mis amados hermanos, en el momento cuando una ocasión ya estaba todos los papeles para la cirugía. Ya me iban a operar. Yo le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero más operaciones. Como ya me han operado, Padre. Señor, me ha tocado operaciones y otra operación más. Ya no, Padre, ya no quiero más cicatrices, Padre, ya no más. Y me dejaron mi cita. Y me fui y le dije a mi familia, pues ya me voy. Le dije a mis hijos, se cuidan mis hijos, ya me voy. Hoy voy a entrar en la cirugía. Y ya estaba en la camilla cuando me dicen los doctores, ¿usted es Lidia? Sí, soy yo.
inyectar, para ponerme la anestesia. Cuando sale el ultrasonido y me dicen, hermana, usted ya no tiene esa enfermedad, hermana. Y yo le decía, mire hermanos, ya no tenía esa enfermedad. Y me decían los doctores, ya no tiene esa enfermedad. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Mi esposo me apoyó en semana de oración, me decía, oremos una semana. Saquemos una semana de oración antes que te vayas a ir en el hospital. Saquemos una semana de oración, pero hacelo creyendo, me decía mi esposo, y yo lo hice, sacando las oraciones en madrugada, pero le decía al Señor, Padre, opere milagro, Dios, no sé qué tú vas a hacer en mi vida, pero vas a hacer algo extraordinario, yo no sé qué vas a hacer. Pero yo nunca me imaginé, yo nunca me esperaba la mano de Dios en los últimos momentos. Y me dicen, hermana, doña Lidia, quítese la bata, pues ya se puede ir en la casa. Pues firme acá y se puede ir. Dejé firmado. Cuando yo llego en casa, toda mi familia se quedaron extrañados. ¿Y por qué se regresó? Es el Padre quien escuchó mis oraciones. Es el Señor quien escuchó. Yo le pedí creyendo, no dudando. Yo le decía, Señor, ayúdame. El Señor así va a ser contigo. Si tú estás pasando por esa enfermedad, por ese vicio, por ese problema, hermana, hermano, levántense en oración. Levántate, hermana, en oración. Si estás clamando por tus hijos, quizás tus hijos han sido rebeldes, ya no te prestan atención, ya no te respetan. Levántate en oración, habla con el Padre. El Señor hace grandes maravillas. Con esta palabra los he animado, con esta palabra los he motivado. Es la palabra del Señor. Ánimo para cada uno de ustedes que nos están sintonizando, visualizando. Ánimo. No se echen para atrás, para adelante, que nuestra mirada sea en el Señor, porque solamente es Él que hace grandes maravillas. Solo Él, nunca digas no. Se puede, claro que se puede, con la ayuda del Señor, porque yo lo he visto, lo testifico. Hay muchas cosas por testificarlo, mis amados hermanos. Hay muchas obras del Señor. Hay muchas obras. Una ocasión me decían, ay, esta hermana no ha pagado lo que yo pagué. Muchos ya están ahí predicando, ya están ahí cantando, no han pagado un precio. Y fíjese, yo decía, Señor, tú conoces el precio que tuve que pagar por este ministerio. Señor, tú conoces el precio que tuve que pagar. Porque nadie sabe el proceso de uno. Muchos miramos tal hermana cantando, ay, no, esa solista, ay, no, esta solista es bien creída o algo. No, a veces nosotros no nos damos cuenta qué precio pagó. Yo porque no cuento lo que tuve que pagar. Yo no lo cuento, ay, mis hermanas, no, yo solo el Padre, y yo sé qué es lo que yo viví. Fue grande mi proceso, ese proceso grande que yo viví. Lloré, pero de verdad que me quedé sin lágrimas en los ojos. Sentía que ya no sé, que mis lágrimas se vaciaron. Pero el Señor nunca me dejó. Si Dios me tiene acá, ha sido la voluntad de Él.
sido la gracia del Señor, no ha sido mi voluntad. Yo nunca he venido, nunca he dicho, pastor, pastora, quiero hacer lo que nunca le pedí nada al Señor. Nunca le pedí un ministerio al Señor. El Señor así va a ser contigo. No hay necesidad que tú le pides algo al Señor. No hay necesidad que le digas, Señor, deme esto. No, solo tú entrégate por completo. Dile, Padre, aquí estoy, lléname. Necesito de tu presencia y el Señor hará grandes obras y milagros en tu vida, hermana, hermano. No te rindas. No te rindas, el Señor está contigo. Le vamos a dar gracias al Padre por su bendita palabra en esta hora de la mañana. Levántate, hermana, levántate, hermano. El Señor ahí está contigo. El Señor ahí está. Dios ya conoces esa necesidad que tú tienes. Dios conoce el anhelo de tu corazón, pero téngalo por seguro que el Señor lo va a hacer. Solamente confiad en mí, dice el Padre. Confía en Él y el Señor hará grandes maravillas en tu vida. Allí donde tú estás, si tú te unes conmigo a orar, a clamar un momento al Señor, pues ahí donde estás, en tu trabajo, en tu apartamento, ahí en tu hogar, allí donde tú te encuentras, habla con el Señor. Habla, entrega esos problemas en las manos de Él, entrega esa enfermedad en la vida de Él. Padre, dígale, Padre, opera milagro en mi vida. Opera milagro, Señor, lava, limpia esta enfermedad. Esta enfermedad no me pertenece, porque muchos dicen, mi enfermedad, allí te estás equivocando. Esta enfermedad no es tuyo, esta enfermedad no te pertenece. Mi enfermedad, mi problema, ese problema no es tuyo. Diga, ese problema se va. Muchos dicen, lo confiesan, mi enfermedad, como que lo están tomando, que es de ellos. No, esta enfermedad se va en el nombre de Jesús. Ponga tu confianza en Dios en esta hora de la mañana. Padre amado, Padre bendito, Dios todopoderoso, Padre, gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos fuerza. Dios amado, esa palabra, Dios, nos anima de seguir hacia adelante. Tu palabra nos anima, Padre Santo, para darnos fuerza. Ahí en tu palabra encontramos fuerza, Padre Santo. Gracias te doy, Padre amado.
esta familia, los dueños, Dios, de esta radio, Padre, Dios mío, Dios todopoderoso, abandono la familia en tus manos, Padre, que seas tu Dios amado. Dios, quédate, Padre, en cada corazón, Dios todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo, la vida, Dios, de mi hermano que está pagando este programa, Dios. Bendígalo grandemente, bendígalo, Dios amado. Solo tú puedes pagarlo, Padre Santo, lo que Él está haciendo, Padre. Dios amado, bendígalo grandemente. Guarda su salida, su entrada, Padre. Dios mío, provéelo, Padre, en su vida, Padre, que en su vida no haga falta nada, Padre Santo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios quede en cada uno, en cada familia en esta hora de la mañana. Bendiciones y sigamos adelante con Cristo Jesús. Hemos presentado el programa radial Él es mi paz, programa que fue conducido por la hermana directora Lidia Vicente, programa que se presenta todos los días viernes de 9 a 10 de la mañana. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida. Escúchenos en nuestra próxima audición. Mientras tanto, que el Señor les bendiga.